En Apocalipsis 20:15 dice, y quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia es el libro de la verdad absoluta. ¿Cómo sabes? Porque se puede comprobar. Si Jesucristo es la verdad absoluta, se tiene que comprobar. No podemos simple y sencillamente decir, nos sugestionamos, tengo que creer, me tengo que sugestionar de que es la verdad porque no vaya a ser. No, no es cierto. Jesucristo dijo que todos aquellos que creyeran en Él les iba a dejar una herencia, la herencia de su propia paz. O sea, que hay un efecto interno por creer de verdad en Jesucristo. Hay un efecto interno, hay una vivencia sobrenatural permanente al creer en el Evangelio, al entender la información que Jesucristo nos dejó. La palabra dice en Juan 3:16 que Jesucristo vino al mundo, que de tal manera amó Dios Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a salvarnos de la condena eterna por nuestros pecados. Jesucristo ya nos salvó del infierno y de ese lago de fuego que explica Apocalipsis, que eso es el final, donde va a ser echado Satanás y sus ángeles y sus demonios y todos aquellos que no pudieron ni quisieron recibir la salvación del Cordero de Dios. Despreciaron el amor de la verdad, o sea que se perdieron, no porque Dios los echó sin razón ahí, sino porque no quisieron aceptar la salvación del Señor, no quisieron creer en el Evangelio, no quisieron recibir ese amor inmedible de Dios para que no fueran ahí. Por eso el Evangelio es la noticia más maravillosa que existe, la información más importante que existe, porque sin esta información el ser humano simple y sencillamente está viviendo en camino a perderse para siempre. Por eso Jesucristo dijo en los Evangelios, ¿de qué le servirá al ser humano ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le va a servir? ¿De qué va a servir que se estén afanando tanto en trabajos, en buscar dinero, en querer pareja, en querer familia, en querer patrimonio, en dejar un legado? No sirve de nada, porque si dijo Cristo, porque si pierden su alma, ¿de qué le va a servir? ¿De qué les va a servir? Si pierden su alma. La van a perder eternamente, porque el alma tiene existencia eterna. Entonces muchos dicen, pero qué cosa más horrible y radical. Asimismo de radical y terrible fue lo que tuvo que hacer Jesucristo para salvarnos. La palabra dice que Jesucristo se despojó de su gloria, bajó este mundo, toda su divinidad tuvo que ser en ese momento suprimida para estar aquí como nosotros en este cuerpo corrupto, que duele, que se enferma y que muere. Jesucristo nos salvó y Él vino a sacrificarse por nosotros. En el libro de Isaías dice la palabra que Cristo mismo dijo, heme aquí Señor, yo voy por ellos, yo los voy a rescatar. Y así fue. Jesucristo vivió una existencia humana sin pecado. Ahí se cumple la ley. La salvación es un proceso donde un ser humano tiene que cumplir la ley y tiene que pagar un justo por todos los pecadores. Eso fue lo que hizo Jesucristo, en Primera de Timoteo lo dice. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, siendo Él el justo que Dios demandaba. Jesucristo no pecó, Jesucristo vivió una existencia humana sin pecado y en ese estado de santidad murió por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados, Dios Padre le carga el pecado de la humanidad total, el pecado de ayer, de hoy y el que vamos a cometer hasta el último día de nuestra vida. Porque si no entendemos que por la ley corrupta de nuestra carne, esta carne en la que estamos va a cometer pecados hasta el último día de nuestra vida, no podemos creer que Jesucristo ya pagó todo. No podríamos creer que Jesucristo ya por fuera del tiempo ha pagado todo. Todos los pecados de mi existencia están pagados. Por eso el libro de Romanos dice que no existe más la condenación para aquel que ha creído en el Hijo de Dios. No existe más porque los que han creído de verdad en el Evangelio han entrado en la victoria de Jesucristo porque se han dejado sustituir y reemplazar de forma absoluta. De forma absoluta.
Es un reemplazo total. Para salvar nuestras almas es Jesucristo respondiendo por nosotros, nosotros quedando anulados. Ese es el Evangelio. No por eso, por eso el Padre explica y aclara masivamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que la salvación es por creer en Jesucristo, es por la fe sin las obras. No se puede de otra manera, my French. No se puede. No es que yo creo, pero ahora me cuido, porque si no lo pierdo. La mayoría de los cristianos están así, pensando que es así. Yo creo, pero lo puedo perder, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tengo que hacer mi obra. No, eso es propio de las denominaciones religiosas que por décadas han enviado a la gente al infierno. Porque la salvación es la obra individual de Jesucristo, donde nosotros tenemos que ser sustituidos. Por eso solo podemos creer que Jesucristo lo hizo, ya que el único que no pecó fue Cristo. Para salvarnos, Jesucristo tuvo que no pecar en la existencia humana que vivió y en ese estado morir por nuestros pecados. Ahí es donde se logra la liberación total del alma de la condena del pecado. Jesucristo venció al pecado, lo decapitó. El pecado no puede condenar más a una persona que ya creyó en el Evangelio de verdad. No existe más condenación para los que ya están dentro de la victoria. Por eso es que la salvación no se pierde. No se pierde porque Jesucristo no la perdió. Yo no puedo perder algo que no me tocó a mí. El Padre estableció a Cristo, mi Salvador, para que salvara mi alma. Yo no me metí. Fue Jesucristo el que vino a hacerlo por mí. Fue Cristo el que lo hizo. Cristo me salvó. Fue Cristo el que no perdió. ¿Cómo yo voy a perder algo que no me tocó a mí si mi Padre me está diciendo que crea que Jesucristo no perdió mi alma? Pero tristemente, Satanás es un ser maligno de forma absoluta, inimaginable, que busca cómo enredar en la lógica, en la religión, en la falta de fe a las personas para que se creen todas estas denominaciones mentirosas donde se le dice a la persona que la salvación es fe y obras. Y agarran versículos como la fe sin obras es muerta, sin santidad nadie verá al Señor, el que persevere hasta el fin ésta será salvo. Pero no entienden nada porque no tienen el Espíritu Santo. Ya que el que persevere hasta el fin, por ejemplo, no es para la iglesia de la gracia, es para la gran tribulación, la gente que no logró la salvación en la gracia. Estamos muy cerca de eso ya, extremadamente cerca. La santidad sin la cual nadie verá al Señor es la santificación que Jesucristo nos da, primera de Timoteo 1.9, segunda de Timoteo 1.9 creo. Jesucristo nos llama a un estado permanentemente santo, dice, no por nuestras propias obras de justicia. ¿Cómo es eso? No por mi búsqueda de santidad, esas son obras de justicia, sino porque el mérito absoluto de Él, o sea que la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es lo que a mí me mantiene permanentemente santo, sin importar mis obras duales. Porque mis obras son duales. Claro, como hijo de Dios, yo tengo la intención permanente de buscar el bien, de hacer buenas obras, pero veo, como dice Pablo en Romanos 7, otra naturaleza en mí, una que me arrastra cautivo a cometer pecados. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Glorificando a Jesucristo. Diciendo, solo Jesucristo me va a dar un cuerpo glorificado porque este cuerpo maldito siempre va a pecar. El mal que yo no quiero, yo siempre lo hago. Jesucristo tuvo que hacerlo en vez de mí porque yo siempre cometeré esos pecados, mi carne. Pero al creer en Jesucristo y en su santo evangelio, yo estoy puro delante de Dios. Yo estoy sin pecado delante de los ojos de Dios porque Dios mira a Jesucristo en mí. Mira el Espíritu de Jesucristo en mí, que es su propio Espíritu. Por eso nos llama la congregación de los justos, los santos, por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. El ser humano sigue igual. El ser humano sigue corrupto, en una carne pecaminosa. Por la fe en Jesucristo, nosotros somos justos, limpios, puros delante de Dios. Esa es la realidad. Jesucristo ya nos ha salvado. Los que hemos creído en serio en el Evangelio, somos extremadamente pocos, porque la mayoría sigue dependiendo, o es atea, o es agnóstico, o es un cristiano religioso,
que piensa que la salvación se pierde y está buscando santidad para ver al Señor. Al diablo es quien va a ver. Al diablo es quien va a ver porque no comprendió que es la santidad de Jesucristo. Que todo lo que es el llamado de Dios en la ley de la fe, Romanos 6, Romanos 12, todo el llamado que le hace Dios a sus hijos que fueron sustituidos por Cristo, que ya están seguros en el hueco de la mano de Jesús donde nadie los va a poder arrebatar. Juan 19, nadie los va a poder arrebatar. A ellos, que el pecado nunca más los va a volver a condenar, que los pecados que cometan nunca más los van a volver a condenar porque ellos pasaron sus pecados a Jesucristo, a ellos se les dice, busquen una vida sobria. Busquen dar buen testimonio de la verdad. Busquen apartarse de todo lo que es pecaminoso y dañino para ustedes. Eviten contristar al Espíritu Santo. Eviten disciplinas del Señor, disciplina seria por estar en exceso de pecado, por meterse en vicio. Eviten disciplina, ustedes hijos de Dios, que un padre a un hijo a quien ama agarra un chilillo y le da porque está de malcriado o se está comportando demasiado mal. Es igual. Un hijo no deja de ser hijo y un padre no deja de ser padre. Un hijo ya sabe que su padre será su padre. Yo ya sé que mi padre es mi padre y que él me puede disciplinar seriamente si yo no me cuido y soy excesivo, y nunca va a dejar de ser mi padre, pero me va a regir con vara. Eso es el único entendimiento de eso. No tiene que ver nada, mis obras no tienen que ver nada con la salvación, porque la salvación es la obra de Jesucristo. La salvación la tuvo que hacer Jesucristo, porque yo me estaba ahogando en un mar, yo no sabía nadar, ni ahora sé nadar. Y Cristo una sola vez se metió al mar y una sola vez me sacó. Yo no me puedo ir a volver a meter al mar. Yo he oído a veces de repente a algunos religiosos, pero mentira, porque si te sacan del mar, cuando yo doy este ejemplo, si te sacan del mar, vos podés volver a ir a meterte ahí. En el caso de Jesucristo y la salvación, sí, en el caso natural así es, pero en el caso de Jesucristo no, porque Dios establece y deja claro que no. Dice, con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. Jesucristo murió por los pecados una sola vez, para sacarlos totalmente del hoyo. No hay forma de volver al hoyo. ¿Por qué? Porque lo que demanda Dios, lo que demanda Dios es que si vos entendés por qué Jesús te salvó, comprendés tu estado caído, al comprender tu estado caído, comprendés que nunca vas a estar en paz con Dios por buscar apartarte del mal, por buscar no pecar. Ya entendiste que quien te dio la paz con Dios fue aquel que no pecó por ti. Fue aquel que guardó santidad total y en santidad total se dejó cargar tus pecados. Entonces no hay forma de salir de ese entendimiento. Por eso no se pierde. No hay forma de volver, ay, volví a pecar, estoy otra vez condenado. No puedo, porque ya Jesús una sola vez fue condenado y se acabó, consumado es. Ya Dios enjuició a su Hijo en vez de mí para salvarme a mí. No puedo volver a ser yo condenado. No puedo. ¿Cómo me va a condenar? Él estableció la forma, la justicia. Si Él me dice a mí, venís a responder por tus pecados, yo estoy delante de mi Padre. Y me dice, venís a responder por tus pecados. Yo le diría inmediatamente, no, mi amado Padre, porque Jesucristo respondió por mis pecados. Y Él sonreiría, porque Él lo estableció así. Por eso su palabra dice, en el amor no hay temor, sino que Jesucristo, el perfecto amor, echa fuera el temor. No tengo más miedo de ser condenado, de ir al infierno, de ir al lago de fuego. No, no tengo miedo porque Cristo me salvó. Y dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido salvado. No ha sido perfeccionado en el amor no ha sido salvado. ¿Por qué? Porque no ha creído. No ha creído en la maravillosa noticia, en el inmedible anuncio. No ha creído que Jesucristo le pagó todos sus pecados porque Él pecará siempre por su carne. Aún entendiendo y leyendo la palabra, entendiendo que Dios quiere, obviamente, en la vida natural como hijos, que busquemos apartarnos de todo lo que nos puede hacer daño.
de que es su voluntad esa, de que seamos sobrios, que busquemos el bien. La ley es eterna, la ley no se ha anulado, la ley siempre va a estar ahí. Va a ser ese enorme estandarte moral que siempre te va a decir, esto es bueno, esto es malo. Siempre. Pero esa ley fue cumplida y puesta en paz por mi Mesías. Esa ley no puede ya condenarme por mis pecados judicialmente. No puede establecer condena